Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar trabajando en esta noche Deuteronomio capítulo 22, los primeros 12 versículos de Deuteronomio 22, los versos 1 al 12. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su oveja, no te desentenderás de ellos. Sin falta se los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoces, los recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverás. Así también harás con su asno, y así harás con su vestido, y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierde y tú la encuentres. No podrás desentenderte de ellas. Si vieras el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no te desentenderás de ellos, te esforzarás con él en levantarlos. No vestirá la mujer prenda de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Yahvé tu Dios cualquiera que hace tales cosas. Si encuentras delante de ti un nido de pájaro con polluelos o huevos en cualquier árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías. Sin falta soltarás a la madre y podrás tomar para ti las crías a fin de que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando construyas una casa nueva, harás pretil a tu terrado, no sea que si alguno cae allí traiga el delito de sangre sobre tu casa. No sembrarás tu viña con semilla de dos clases, no sea que se te pierda todo el fruto, así la semilla como el producto de tu viña. No ararás con buey y asno juntamente. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Te harás flecos sobre los cuatro bordes del manto con que te cubres. El texto que nos corresponde en esta noche, estos primeros versos, están relacionados con el cuidado del prójimo, el cuidado de la naturaleza, un elemento muy puntual de la identidad en el creyente. Este pasaje busca desarrollar la idea de la importancia de ser un buen prójimo, de vivir correctamente en torno a lo que representa para nosotros las diferentes relaciones. Al inicio del texto, el pasaje nos plantea: si ves extraviado el buey de tu hermano, literalmente de tu conciudadano, de tu vecino, o su oveja, no te desentenderás de ellos. Aquí el elemento del cuidado está aplicado a pensar en qué sucede si yo voy por el camino y me encuentro un buey, si me encuentro un asno más adelante, si me encuentro un animal que yo sé que no es mío. ¿Qué pasa? Si yo sé de quién es, no me puedo hacer el loco, no me puedo desentender. Debo llevárselo a mi hermano. En un mundo agrícola, en una ciudad, en un pueblo pequeño como lo que componía a Israel, la confianza, el cuidado mutuo eran elementos supremamente importantes para el desarrollo de la comunidad. Y en ese sentido, la búsqueda y el cuidado por la propiedad de mi hermano, su buey, su oveja, era un elemento que es importante para la preservación de todos. Sin falta se lo llevarás a tu hermano. Y el verso 2 dice: y si tu hermano no es vecino tuyo, o sea, si no es un conciudadano, o no lo conoces, yo no sé de quién será esto, lo recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se lo devolverás. Aquí la idea es que yo no puedo decir: ah, yo me encontré con esto y entonces me lo quedé. ¿Sí? Resulta que yo me encontré una gallina que era de mi vecina no se la quería comer, pero yo sí me la quería comer, entonces maté la gallinita para hacer un sancocho para que no se perdiera. No, no se puede. Este cuidado por la propiedad del otro es parte de los mandamientos.
no desearás nada de tu prójimo. Estos animales, un buey, un asno, una oveja, tenían dueño. Y si uno sabe que uno no es el dueño, entonces uno no podía simplemente disponer de ello. Pero no solamente no podía no disponer, tampoco se podía desentender. Así también, dice el verso 3, harás con su asno, con su vestido, y harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y tú la encuentres. Sé un buen vecino. Muchas veces en el afán del mundo nos preocupamos solamente por nosotros. Y no sé si usted ha visto esa imagen de unos hombres en una barca y la barca tiene un hueco en un lado y los del otro lado de la misma barca están preocupados. Eso es problema de ellos, pero todos se van a hundir. En una comunidad donde no prima la confianza, tarde o temprano uno termina viendo a todo el mundo como enemigo. Y para prevenir eso de no terminar viendo a la gente como enemigo, entonces hay que construir en torno a la confianza. Hay que construir en torno al cuidado de los demás. En cómo puedo ayudar al otro a tener lo que es suyo. Y cómo si me encuentro algo que yo sé que no es mío, no me puedo adueñar de él. Miren el verso 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no te desentenderás de ellos. Te esforzarás con él en levantarlos. No está diciendo que el hermano es un asno, está hablando del animalito que es propiedad de su hermano. Pero si uno veía un animal caído en un hueco, en un pozo, recuerden que ellos cavaban pozos para sacar el agua, uno no simplemente va a dejar el animal ahí. Había que sacarlo. Si uno ve que el prójimo está sufriendo con algo, que está intentando hacerlo, hay que buscar la manera de ayudarlo. A veces cuando vemos que alguien se cae o que alguien sufre algún tipo de mal, nos genera risa. Y en lugar de eso, el texto nos dice, no, uno tiene que ir a ayudar. Te debes esforzar. No lo está planteando como algo sencillo, como algo que surge y ya. Es algo que la persona debe intentar hacer con el mayor esfuerzo posible. Esta primera porción o esta primera parte busca establecer cómo uno es un buen prójimo amando al prójimo, cuidando la propiedad del prójimo. Pero el texto continúa y hay un pasaje, entonces un verso que posiblemente usted conoce y que es de amplia discusión. No vestirá la mujer prenda de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Yahvé tu Dios, cualquiera que hace tales cosas. Eso por mucho tiempo se entendió de la manera en que un hombre no puede utilizar una falda, que pecadito con los escoceses, ni que una mujer pudiese utilizar un pantalón. El pasaje no está desarrollado así. En la época del Antiguo Testamento, la vestimenta eran túnicas, pero se identificaba fácilmente que era una túnica de hombre y que era una túnica de mujer. Este pasaje está en contra del travestismo, está en contra de esos cultos paganos donde la persona se vestía con ropa del otro sexo que no le corresponde. Y se vestía así con todo un elemento sexual detrás para confundir y atraer personas de su misma sexualidad. Entonces se está prohibiendo para Israel, dice que es abominación a Yahvé, porque la persona está abandonando su naturaleza, está abandonando su identidad y se cambia a una ropa que no le corresponde, lo cual era común en ciertos cultos paganos del entorno. En ese sentido, el amor al prójimo está en cuidar también la integridad, la santidad del prójimo. En no cambiar
la identidad sexual de la persona, intentando confundir, intentando vestir de la manera que no corresponde. Entonces no es una prohibición a una falda o a un pantalón en particular, es una prohibición a la ropa que se usa para aparentar ser quien no es uno, a la ropa que se utilizaba para pervertir la sexualidad de la persona. Es eso lo que se está prohibiendo aquí y se plantea como parte del elemento de amar al prójimo, de cuidar al prójimo. Versos 6 y 7 vuelven otra vez a los elementos naturales. Si encuentras delante de ti un nido de pájaro con polluelos, con huevos, en cualquier árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos, no tomarás a la madre con la cría. ¿Por qué? Y dice que esto es para que le vaya bien y prolongue estos días. Dios es el Dios de la vida. Y se busca la prolongación de la vida, de la existencia, del alimento. Si usted se come la cría y se come a la mamá, está acabando con la especie. Se invita entonces aquí a una buena mayordomía de los recursos naturales. Nosotros vivimos en un mundo que está orientado por el consumo y a veces perdemos de vista que somos llamados a ser mayordomos de la creación del Señor. No somos dueños, la creación le pertenece a Dios. Nosotros ejercemos mayordomía. Y en ese sentido debemos pensar no solamente en nosotros, sino en las generaciones por venir. Es increíble la lista de animales que han sido extintos por mano del hombre, porque no nos preocupa la preservación, porque solamente pensamos en mí, yo, en el momento. Y amar al prójimo es pensar en que la forma en que yo consumo tiene implicaciones para el entorno, para el mundo en el cual nosotros vivimos. Y en ese sentido se buscaba la preservación de la naturaleza a nivel general, el cuidado de la naturaleza a nivel general. Cuando cuidamos la naturaleza, estamos respondiendo con buena mayordomía a Dios. Cuando cuidamos la naturaleza, estamos amando a nuestro prójimo, porque estamos brindando un espacio que es bueno para todos. El verso 8 plantea algo que es totalmente diferente. Cuando construyas una casa nueva, harás pretil, como una barrera a tu terrado, no sea que si alguno cae de allí traiga delito de sangre sobre tu casa. En Israel, en las casas, los techos solían ser planos y se utilizaba el techo para secar productos, para preparar elementos de alimentación. Pero como es plano, entonces usted puede moverse en él y podía caerse del techo. Entonces se busca que si usted va a construir una casa, haga algo que evite que la persona se caiga. Usted ya conoce su casa, usted ya conoce su tejado, usted no se va a caer posiblemente, pero usted está evitando que su prójimo que vino a visitarlo, que subió a compartir con usted en el tejado, se caiga. Y en ese sentido usted afecte su casa con delito de sangre. Hemos hablado de esto en las últimas semanas. Recuerde, Dios es el Dios de la vida. La preservación de la vida es muy importante. Y acá es un elemento de cuidado. Es establecer medidas de cuidado para que otro no sea afectado. Es interesante porque está planteando el elemento de yo cuido a mi hermano buscando maneras en que él no se vea afectado por lo que yo hago. Yo cuido a mi hermano aún en elementos de la construcción de mi casa. Eso es ser buen vecino, es ser buen prójimo. Es el procurar que mi casa sea un espacio seguro
no solo para mí, sino para aquellos que me rodean. Los versos 9, 10 y 11 nos van a plantear una serie de normas relacionadas con las mezclas indebidas. El verso 9, no sembrarás tu viña con semilla de dos clases. Es antinatural. Y era un elemento que se consideraba nocivo. Entonces el texto dice, no sea que se te pierda todo el fruto, pero no es porque se dañe, es porque era decomisado. Y uno dice, pero ¿por qué es malo? Es cuestión de identidad, es cuestión de pureza, es cuestión de recordar en cada cosa que se hace, yo soy llamado a vivir una vida pura, limpia, íntegra delante del Señor. Y entonces no tenía sentido la mezcla de semillas en ese momento, no porque no se pudiera hacer, usted puede pensar en los muchos cultivos que usted conoce mezclados, es un elemento de la identidad de la persona. Se va a perder el fruto, se va a perder la semilla, porque esa semilla mezclada usted no la puede ofrecer como primicia. Usted no la puede presentar ante el Señor. Entonces usted no va a tener una identidad relacional con Dios. Eso es lo que se está planteando aquí. Y se plantea con no ararás con buey y asno juntamente. Ahora, esta norma tiene un elemento de lógica. ¿Sí? Un buey y un asno no son del mismo tamaño, no tienen la misma estructura ósea. Entonces un animal va a quedar arriba del otro y entonces el arado, uno, va a quedar torcido, no va a servir en la misma línea. Dos, va a hacer que uno de los dos animales requiera mucho más esfuerzo en el arado. Y en ese sentido, otra vez, es un elemento de preservación, de cuidado de lo natural, pero es un elemento de la identidad. ¿Sí? Pablo más adelante en Corintios utiliza, ¿sí?, esta figura del yugo que es desigual. No solamente para pensar en el matrimonio, que es la forma en la que usualmente lo entendemos, sino para pensar en esas relaciones que nosotros hacemos, que no son relaciones pares, que no son relaciones entre iguales y que van a generar problemas. Entonces se aplica un principio de interpretación judía que es el cuanto más. Si Dios tiene cuidado de que dos animales aren juntos el arado, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros? Esa sería la forma en la que se entiende el principio. En ese sentido, esta preservación de la naturaleza, del cuidado de lo natural, es una invitación a recordar cómo está mi identidad, con quién puedo hacer o no trabajos en conjunto. Por eso se debía evitar no poner a arar con buey y asno juntamente. Y el verso 11 posiblemente nos mete en problemas. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y de lino. Esto mismo está en Levítico 19, en el verso 19, en todo un capítulo que habla sobre la santidad. Yo no sé si usted ha visto las marquillas de su ropa, pero usualmente esta ropa que uno utiliza es ropa mezclada. Y uno se pregunta, ¿significa entonces que estoy pecando? ¿O por qué se prohíbe este tipo de práctica? Cuando nosotros miramos en la Escritura, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, versículo 9, ¿sí?, y ya no usarás para cubrir tu desnudez esa ropa de lana y lino. Da cuenta que en los cultos paganos estos tejidos de dos tipos de telas diferentes eran comunes entre las personas que ejercían la prostitución sagrada, la prostitución para los ídolos paganos. Entonces, este verso 11 viene en la misma línea del verso 5. Está relacionado con el mundo pagano, con las prácticas sexuales desordenadas.
No es otra vez una prohibición en sí de si usted está utilizando lana y lino, o lino y algodón, algodón y poliéster, que sería lo más común para nosotros, usted es un pecador. No, es que esa ropa en el mundo antiguo representaba las personas que practicaban cierto tipo de inmoralidad sexual. Esta norma es una norma identitaria, está buscando proteger cuál es la identidad del creyente. Está buscando proteger cuál es el elemento que caracteriza al creyente. Que uno sepa que el creyente es un buen creyente. ¿Por qué? Porque la forma de vestir lo identificaba como tal. Pero ojo, ¿sí? Nosotros debemos recordar esa discusión con el dicho popular que el hábito hace al monje. No es cierto, no es la ropa lo que hace que uno sea buen creyente o no. Es el hecho de la relación con Dios lo que lo lleva a uno a vestir en una forma en particular. Era precisamente la relación con Dios y la cercanía a Dios la que hacía que la persona en Israel evitara esas mezclas, porque eran las mezclas que utilizaban los paganos en los cultos sexuales. Entonces no se trata de si la ropa me hace bueno o malo, es que mi relación con Dios me lleva a vestirme así o de esta u otra manera. Y en ese sentido, la porción de esta noche finaliza con te harás flecos sobre los 4 bordes del manto con que te cubres. Y uno dice, ¿pero qué tienen que ver estos flecos? ¿Cómo así que te harás flecos? ¿Eso para qué? ¿Para qué sirve? Números, cuando se plantea la misma instrucción, se dice que esto es para que recuerdes la ley y la cumplas. La forma de vestir era un elemento recordatorio. Jesús critica a los fariseos por extender los flecos de los mantos, porque entonces exageraban como si el vestir fuera lo importante. No, no es el vestir, es lo que significa, es lo que implica. No es la mezcla de lana y lino, era lo que implicaba para su entorno. Entonces no es que si uno tiene un manto va a ser más creyente, no es que si usted utiliza manga larga o corbata o utiliza X o Y falda en el caso de las mujeres va a ser más creyente. No, es que esto que hay afuera debe ser reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Es que esto que hay afuera debe evidenciar que nosotros estamos en relación con Dios, pero el cambio no inicia por afuera. La relación con Dios cambia nuestro corazón, renueva nuestro entendimiento y a partir de eso entonces comenzamos a cambiar en todo aquello que nosotros somos. Estos 2 versos entonces están pensados para que nosotros busquemos el reflejar a Dios en lo que la gente puede ver, pero porque la relación con Dios lo ha mostrado así. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo podemos identificarnos? El primer aspecto es poder pensar si realmente nosotros entendemos la importancia práctica de amar al prójimo. Amar al prójimo no puede ser un discurso, es algo que nosotros debemos demostrar en el día a día. En Levítico 19, si ustedes después lo pueden leer, a mí me encanta esa forma práctica en la que plantea esto para la santidad. Amar al prójimo es no hablar mal del sordo, es no ponerle tropiezo al ciego, es no recoger hasta los últimos esquinas del campo para que el pobre tenga alimentación. Amar al prójimo no es ir y levantar en el templo las manos y decir yo amo al prójimo. No, amar al prójimo es demostrarlo en cada cosa que nosotros hacemos. Entonces hay todo un elemento de obra social que hacemos porque amamos al prójimo. Hay un componente importantísimo de evangelización que hacemos precisamente porque amamos al prójimo y entendemos que lo mejor que puede recibir es a Cristo. Pero esos componentes están relacionados. Cuido su vida, cuido su eternidad, cuido su día a día.
porque amo al prójimo, porque reflejo el amor de Dios. El segundo aspecto está pensado en que la propiedad del prójimo debe ser cuidada. Seamos cuidadosos con aquello que le pertenece a los demás. Mucho del principio está orientado en hacer por otro lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Si fuera mi animal el que está perdido, a mí me gustaría que mi vecino lo cuidara. Si fui yo el que perdió el objeto, a mí me gustaría que mi comunidad lo cuidara, me lo ayudara a retornar, porque cada cosa cuenta. Y en ese sentido, cuando soy yo el que se encuentra en las cosas, debo obrar en beneficio para los demás. El tercer aspecto está pensado en la mayordomía. El cristiano es llamado al cuidado de la naturaleza. Esta creación que hay a nuestro alrededor no es nuestra, es de Dios. Dios la hizo y la hizo buena. Nosotros debemos cuidarla, debemos ser buenos mayordomos de la creación del Señor. Debemos obrar correctamente porque ha sido Dios quien nos ha mandado a cuidarlo. El cuarto aspecto está relacionado con la identidad. Las prácticas de la persona demuestran su identidad. La gente que practicaba el travestismo, que se vestía el hombre que se vestía de mujer o la mujer que se vestía de hombre, estaban relacionando ese vestirse con la idolatría que ellos vivían. La gente que se vestía de telas mezcladas, como menciona Oseas y está aquí en el verso 11, lo hacía también por asuntos de idolatría. El vestido nuestro, nuestra forma exterior, debe reflejar la identidad en el Señor. Pero ojo, por mucho tiempo muchas personas se han convencido de la idea de que lo importante es cambiar esto que se ve. Y resulta que a veces se cambia esto que es externo simplemente para ocultar lo que hay en el interior. Una camisa larga o una falda larga, una corbata, cierta forma de estar peinado o peluqueado, no te hacen mejor creyente. Lo que necesitamos no es esa forma externa, es esa dependencia y vida entregada al Señor. Esos elementos van a hacer que cosas de nuestro exterior vayan cambiando. Pero lo importante es una mente renovada por el Señor. Uno puede cambiar externamente sin cambiar adentro y estar perdido. Pero el cambio interno, la renovación de la mente, siempre va a terminar generando cambios en aquello que los demás pueden ver, porque es el reflejo de nuestra identidad en el Señor. Ahora, ¿cómo entra Cristo aquí? Unas invitaciones muy puntuales. Jesús nos invita a amar a nuestro prójimo. Si ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, el ve tú y haz lo mismo, el que poder imitar eso que el Señor está haciendo es amar al prójimo. Aun cuando el prójimo sea esa persona que yo considero mi enemigo. En Éxodo, cuando se plantea esta ley del cuidado de la naturaleza, se plantea así. Aun si le pertenece al enemigo, hay que devolverse. En eso entonces somos llamados a amar. Jesús nos invita a priorizar el bien del prójimo por encima del ritual. No sé si ustedes recuerdan el caso ahí en el Evangelio, donde el principal de la sinagoga dice, pero ustedes pueden venir 6 días en la semana para ser sanados, ¿por qué tiene que ser el día de reposo? Y Jesús le dice, hipócrita, y utiliza este pasaje. ¿Quién de ustedes ve a su asno caído en un hueco y no lo saca? ¿Cuánto más esta hija de Abraham? El bien de las personas es más importante que mis prácticas rituales. Si mi vecino necesita de mi ayuda,
Y yo le digo, no, mire, es que de pena, yo no lo puedo ayudar en este momento, que es urgente. No lo puedo ayudar porque es que es mi tiempo de orar, es mi tiempo devocional. ¿Estaremos priorizando nuestro ritual por encima de la vida de una persona? Ojo, eso no significa entonces que ahora me voy a buscar cualquier ayuda para no hacer la relación con Dios, para no tener relación con Dios. No, significa que siempre la vida de las personas va a ser prioritaria, porque reflejamos al Dios de la vida. Y es una manera de relacionarnos con Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo, también nos estamos relacionando con Dios. Es una de las formas en que podemos incorporar a nuestro amor al Señor. Y también, entonces, Jesús en su actuar nos recuerda que la vida es prioridad. Hay un pasaje que me encanta en el Evangelio de Lucas. Jesús va y viene un cortejo fúnebre saliendo de la ciudad. El hijo de una viuda, Jesús se detiene, resucita, bendice a esta mujer con la resurrección de su hijo. La vida es prioritaria. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida para que usted y yo tuviésemos vida. Entonces seamos defensores de la vida. Los evangélicos en este país hemos defendido la vida de los que no han nacido. Por eso estamos en contra del aborto. Pero tenemos que comenzar también a hacer más énfasis en defender la vida de aquellos que ya nacieron. Sin dejar de defender la vida de los no nacidos, debemos defender la vida de toda persona. Dios es el Dios de la vida. La vida siempre será importante para el Señor. Tan importante que Jesús dio su vida por la nuestra. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque en elementos tan sencillos como el cuidado de un animal, la devolución de un manto, el vestirse de forma adecuada o el no mezclar semillas o animales en el arado, tú nos recuerdas que nuestra identidad debe estar puesta en ti. Nos recuerdas que nos hiciste mayordomos de la creación, que cuidamos la naturaleza porque es obra tuya, que cuidamos de nuestro prójimo porque es obra tuya, Señor. Y que al hacerlo reflejamos también el Dios que nosotros tenemos. Al hacerlo reflejamos la identidad. Ayúdanos, Señor, a ir más allá de lo ritual, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a recordar que no hay mejor don, mejor regalo que podamos dar a quienes nos rodean que compartirte a ti, que hablar de ti, Señor. Pero que a la par nos invitas a dar y a obrar en ayuda social a los demás. No porque esto quiera reemplazar el Evangelio, sino porque precisamente es una partecita del Evangelio que compartimos. Tú que eres el Dios de la vida, que preservas nuestras vidas, que nos bendices, nos recuerdas que debemos amar al prójimo porque te amamos a ti. Guíanos en obrar correctamente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, yo espero que podamos cuidar de nuestro prójimo y de la naturaleza que Dios nos ha dado. Que el Señor le bendiga.